el gran engaño sobre el supuesto origen biológico del petróleo. Lo que nos han enseñado en la escuela acerca del petróleo originado a partir de fósiles, es falso. C. Barren, un geólogo. Calgary, ¿te has planteado alguna vez que la humanidad vivimos sumidos en una mentira de tan gran magnitud que para muchas personas, la proporción del engaño, es aún casi inimaginable? ¿Qué te parecería descubrir que realmente nunca ha habido carencias energéticas de ningún tipo en nuestro planeta? ¿Qué opinarías si descubres que unos pocos nos están ocultando a la población que existen inmensas cantidades de petróleo abiótico, que lo convierten en un recurso inagotable? A todo esto, sumémosle que existe, desde hace muchas décadas, tecnología que también se nos mantiene oculta, que permitiría producir toda la energía libre que necesitamos gratis e ilimitadamente. ¿Te atreves a despertar? Origen abiótico del petróleo. El hecho capital a tener en cuenta es que el petróleo nació en las profundidades de la Tierra, y es solo ahí donde hay que buscar su origen. Dmitry Mendeleev, 1877. La primera vez que tropezamos fortuitamente con este concepto, petróleo abiótico fue durante el proceso de documentación sobre semillas transgénicas. Concretamente en una entrevista a William Engdahl que la revista Acres-USA, The Voice of Ecoagriculture, acababa de publicar en junio de 2008. Por cierto, entrevista realmente recomendable. William Engdahl es también autor de un artículo publicado en 2007 cuyo título es Confessions of an Ex-Peak Oil Believer, confesiones de un ex creyente en el cenit del petróleo, entre otros muchísimos, además de libros como A Century of War, Anglo-American Oil Politics and the New World Order, un siglo de guerra. Política angloamericana del petróleo y el nuevo orden mundial, 2004, Seeds of Destruction, Semillas de Destrucción, 2007, Power of Money. Rise and Decline of the American Century, El poder del dinero. Alza y declive del siglo americano, 2009. Y colabora habitualmente en Global Research. Engdahl es una de las fuentes de información de las que hemos bebido con frecuencia. William Engdahl, exactamente la frase donde primero leímos sobre petróleo abiótico, decía: toda la teoría del cenit del petróleo se basa en la idea de que el petróleo es un combustible fósil, lo cual es aceptado como un dogma religioso por casi todos los departamentos de geología en la mayor parte del mundo. El problema es, el petróleo no es un combustible fósil, todo un shock. Un puñetazo en el centro de lo que creíamos nuestros modestos conocimientos más básicos. Intentaremos en este artículo resumir la información a la que hemos llegado en nuestra aproximación al tema. Después, que cada cual reflexione. Introducción. El petróleo es un líquido natural oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos, que se extraen de lechos geológicos continentales o marítimos. Mediante diversas operaciones de destilación y refinado, se obtienen distintos productos utilizables con fines energéticos e industriales: gasolina, queroseno, nafta, gasóleo, etc. ¿Pero cuál es su origen? ¿Y por qué es importante determinar su procedencia? Comenzaremos por lo segundo. La comprensión del origen del petróleo es un elemento crucial en el diseño de estrategias de éxito sobre hidrocarburos y su producción. Dicho conocimiento es también importante para el cálculo de los recursos y las reservas, y para predecir el posible suministro futuro. Con el fin de aclarar posiciones, se celebró en 2004 en Viena una conferencia patrocinada por la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo, AAPG. Posteriormente, en octubre de 2005, se celebró en Calgary otra conferencia de título Conferencia sobre el origen del petróleo. Jerome Corsi, en un artículo titulado, finalmente, una conferencia internacional sobre petróleo abiótico, se pregunta, ¿por qué decidió la APG celebrar la sesión de Calgary sobre petróleo abiótico? La respuesta es que los argumentos y evidencias a favor del petróleo inorgánico están ganando terreno, a pesar de la renuencia de los pensadores convencionales de la industria del petróleo para aceptar cualquier idea que desafíe el fundamento sus creencias básicas. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuál es el origen del petróleo? Cualquiera de nosotros, crédulos lectores, aun siendo profundamente escépticos, se hubiera jugado una mano asegurando que el petróleo, como todo el mundo sabe, tiene origen fósil. Es decir, orgánico. Como apuntó Thomas Gold, astrofísico austriaco fallecido en 2004, autor de TDE Hot Biosphere, la teoría del origen orgánico de los hidrocarburos, recibió tal aceptación en los Estados Unidos y gran parte de Europa que de hecho paralizó la investigación en la dirección opuesta. Pero tal cosa no sucedió en los países de la ex Unión Soviética. Y no solo se paralizó la investigación en Occidente, sino que muy contados ciudadanos han oído alguna vez hablar sobre esa teoría. El caso de los estudios de esta hipótesis en Rusia, probablemente se debiera a que el respetado químico ruso Mendeleev, 1834-1907,
definió el origen como inorgánico, dice Reinaldo Sanz, ingeniero químico de la República Dominicana, que en el artículo del enlace presenta un interesante y elocuente cuadro con el número de yacimientos por país productor. La hipótesis del origen fósil de los hidrocarburos se ha transformado en un presupuesto de tipo dogmático cuya veracidad es, por lo menos, dudosa. Danilo Antón, doctor en geografía por la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo. Fue director del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de Guerrero, México, y profesor de la Escuela de Ecología Marina de la Universidad de Petróleo y Minerales en Darán, Arabia Saudita. Con más de 30 años de experiencia en el campo ambiental. Autor de Inagotables. Petróleo y gas, la teoría del origen abisal, no biótico, abiótico, abisal, endógeno, inorgánico, mineral, primordial, del petróleo. Reconoce que el petróleo es un material primigenio de origen profundo que ha llegado a través de erupciones a la corteza de la Tierra. En interior del manto, pueden existir moléculas de hidrocarburo, principalmente metano y carbón en estado elemental, dióxido de carbono y carbonatos. La hipótesis abiótica sugiere que una gran cantidad de hidrocarburos hallados en el petróleo pueden ser generados por procesos abiogénicos, y estos hidrocarburos pueden emigrar fuera del manto a la corteza terrestre, hasta escapar a la superficie, o permanecer atrapados por estratos impermeables, formando yacimientos de petróleo. Las teorías abiogénicas rechazan la suposición de que ciertas moléculas encontradas dentro del petróleo, conocidas como biomarcadores, sean indicativas del origen biológico del petróleo. En cambio, argumentan que algunas de estas moléculas pueden provenir de microbios que el petróleo encuentra en su emigración hacia la superficie a través de la corteza, que otras se han encontrado también en meteoritos, los cuales presumiblemente nunca han tenido contacto con materia viviente, y que otras pueden ser engendradas por reacciones posibles en el petróleo inorgánico. Esta teoría ha sido impulsada durante los últimos 50 años en Rusia y Ucrania y ya fue apoyada por científicos prestigiosos desde principios del siglo VI. Alexander von Humboldt 1769-1859, geógrafo, naturalista, diplomático y explorador. Especializado en diversas áreas de la ciencia, como la etnografía, antropología, física, zoología, ornitología, climatología, oceanografía, astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanología y humanismo. Considerado padre de la geografía moderna universal. Afirmó en 1804, el petróleo es producto de destilación desde grandes profundidades y emisiones de las rocas primitivas por debajo de las cuales surgen todas las fuerzas de acción volcánica. El padre de la teoría del origen orgánico del petróleo fue un erudito ruso de la época, Mikhail Lomonosov, 1711-1765. Dmitri Ivanovich Mendeleev, posteriormente, el químico ruso Dmitri Mendeleev, 1834-1907, creador de la tabla periódica de los elementos, profesor de Tecnología y Química del Instituto Técnico de San Petersburgo y catedrático de Química en la Universidad de San Petersburgo desde 1867. Ya consideraba el origen no orgánico del petróleo. Igual que el químico destacado en el campo de la síntesis de compuestos orgánicos e historiador francés Marcellin Berthelot, 1827-1907. Marcellin Berthelot. La moderna teoría ruso-ucraniana sobre el origen abiótico del petróleo es un extenso cuerpo de conocimientos científicos que abarca temas de la química de la génesis de hidrocarburos que componen las moléculas naturales de petróleo, los procesos físicos que motivaron su concentración terrestre, la dinámica de los procesos de movimiento de ese material en los depósitos geológicos de petróleo, y de la ubicación y la producción económica de petróleo. La moderna teoría ruso-ucraniana del origen del petróleo abiótico de profundidad reconoce que el petróleo es un material primordial de origen profundo que ha erupcionado a la corteza de la Tierra. En resumen, y sin rodeos, el petróleo no es un combustible fósil, y no tiene relación intrínseca con los dinosaurios muertos, o con cualquier otro detrito biológico, en los sedimentos, o en cualquier otro lugar. Raymond J. Leasy, graduado de la Barton School, que ha dedicado su vida a mundo lleno del comercio de productos básicos desde 1959. En 1963, comenzó su propia empresa, y pasó más de 20 años entre los EU, Canadá, el Reino Unido, Luxemburgo, Brasil y Pakistán dedicada al comercio de materias primas, productos básicos, transporte marítimo. En la década de 1980, se convirtió en inversor privado, y de 1982 a 1988, sirvió a Reagan en la National Endowment for the Arts. Actualmente, es miembro del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Nikolai Kudryavtsev
1893-1971, doctor en ciencias geológicas y mineralogía, especialista en petróleo, es considerado el padre de la teoría moderna del origen abiogénico del petróleo. Según afirmó, el petróleo se forma de fuentes no biológicas de hidrocarbonos localizadas en las profundidades de la corteza y manto terrestres. La regla de Kudryavtsev establece que todas las regiones en las que los hidrocarburos se encuentran en un nivel tendrán también hidrocarburos, en grandes o pequeñas cantidades, en todos los niveles por debajo, y en roca de basamento. Cuando se encuentran depósitos de petróleo y gas, a menudo habrá capas de carbón por encima de ellos. El gas es normalmente lo que aparece a mayor profundidad, y puede alternar con el petróleo. Todos los yacimientos de petróleo tienen una culminación de carbono en general impermeable a la migración hacia arriba, y esto conduce a la acumulación de hidrocarburos. También señaló que los depósitos de petróleo en estratos sedimentarios a menudo están relacionados con fracturas en el basamento inmediatamente inferior. Esto se evidencia en el yacimiento supergigante de Gabar, Arabia Saudí, en el campo de Panhandle en Kansas, USA, que también produce helio, en el yacimiento Tengiz, Kazajstán, en Vite-Tiger, Vietnam, y en innumerables más. Otros científicos rusos y ucranianos que han trabajado sobre esta misma hipótesis son Piotr Nikolaevich Kropotkin, Vladimir Porfiriev, Emmanuel Chekaliuk, Vladilena, Krayushkin, Georgi, Voitov, Georgie, Boyko, Grigori N. Dolenko, Yana V. Greinberg, Nikolai Sambaskrovny, Víctor Linetsky, y muchos más. La sugerencia de que el petróleo pudiera haber surgido de algún tipo de transformación de pescado aplastado o detritus biológico es sin duda la noción más estúpida que ha tenido entretenida a un importante número de personas durante un prolongado periodo de tiempo. Friedrich, 1982-1915-2001. Matemático, astrofísico y escritor británico. Nombrado caballero en 1972. Sir Friedrich recibió en 1968 la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica, y en 1997 el premio Crawford. Algunos críticos con la teoría más extendida en Occidente, y prácticamente la única conocida por la ciudadanía, aseguran que el origen fósil de los hidrocarburos nunca ha sido probado. Esta teoría ni ha sido nunca cuestionada, ni se ha hecho nunca ningún esfuerzo para validarla. Es simplemente tomada como un hecho científico establecido, y es bastante obvio que no lo es, afirma David Govan. M.C. Govan pregunta a los periodistas Mike Ruppert y Dahlia Pfeiffer, que califican la teoría biótica sobre el origen del petróleo de especulación infundada. ¿Consideran ustedes periodismo honesto y responsable calificar a un cuerpo de investigaciones científicas multidisciplinares de 50 años dirigido por cientos de los más celebrados científicos mundiales como algunas especulaciones? Nosotros por nuestra parte nos preguntamos, ¿por qué la discusión sobre la hipótesis del origen abiótico se mantiene tan oculta como para que todo el mundo acepte la versión de los combustibles fósiles como si se tratase de un dogma indiscutible? De ser cierta la teoría del origen inorgánico del petróleo, ¿qué implicaciones tendría en todos los terrenos: económico, político, geoestratégico, militar, industrial, social? Origen abiótico del petróleo. Argumentos. Pueden encontrarse explicaciones químicas y físicas más amplias que las que aquí resumiremos en el artículo titulado Theory of Abyssal Abiotic Petroleum Origin, Challenge for Petroleum Industry, Teoría del origen abisal abiótico del petróleo, un reto para la industria petrolera, en la sección Confirmación experimental, por poner un ejemplo accesible. O en The Origin of Methane, and Oil, in the Crust of the Earth, Origen del metano, y el petróleo, en la corteza terrestre, por Thomas Gold. O en otras de las fuentes a pie de artículo. Argumentos geológicos. Todos los pozos o depósitos de petróleo, gas natural y bituminosos no pueden ser considerados sino producto de emanaciones volcánicas solfatáricas condensadas y retenidas en su paso ascendente en los depósitos porosos de todas las edades de la corteza de la Tierra, desde las rocas arcueanas hasta las del Cuaternario. Nada es tan simple y por tanto, nada tan natural como este origen, y veremos cómo puede ser sobradamente demostrado. Eugene Coste, 1903, pionero de la industria del gas natural en Alberta. Hay un importante número de datos geológicos que no encuentran una explicación satisfactoria en la hipótesis establecida del origen biótico del petróleo y que solo pueden explicarse según la teoría del origen abiótico abisal del petróleo. Puede leerse en la sección europea de la web de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo, en un artículo titulado Theory of Abyssal Abiotic Petroleum Origin, Challenge for Petroleum Industry, Teoría del origen abisal abiótico del petróleo, un reto para la industria petrolera. Entre los argumentos geológicos destacan los depósitos de petróleo abisal, Ultra Deep Petroleum Deposits.
Hay más de 1000 campos petrolíferos comerciales, extrayendo petróleo o gas natural de roca sedimentaria a profundidades de 4.500-10.428 metros, 5,5 kilómetros, es el límite a partir del cual no se encuentra más materia orgánica. Los logros más significantes en la exploración de petróleo ultraprofundo se han realizado en la zona de aguas abisales estadounidenses del Golfo de México, donde se han encontrado 20 pozos de gas y petróleo ultraprofundo: Black Bear, Caesar, Cascade, Chinook, Dasbam, Genghis Khan, Jack, K-2 North, Llano, Mensa Deep, Nottinghead, Ozona Deep, Pathfinder, Pony, S, Malo, Senfi, Stones, Katy, Thunderbirds North, Thunderbirds South. Los depósitos gigantes y supergigantes de petróleo. Uno de los problemas principales de la hipótesis tradicional del origen biológico del petróleo es la determinación de las fuentes bióticas de la mayoría de los pozos gigantes y supergigantes de petróleo y gas natural. ¿Cuál pudo ser la fuente suficiente de restos orgánicos que, según la teoría del origen fósil de los hidrocarburos, originó el petróleo de los yacimientos de esta categoría? Para ampliar información, acudir al enlace. Algunos pozos vacíos volvieron a llenarse. El fenómeno de las reservas de petróleo, que parecen estarse llenando otra vez, es algo ampliamente informado, de manera notable en el Medio Oriente a lo largo de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Veo esto como una fuerte evidencia que apoya la teoría del gas proveniente de las profundidades de la Tierra, afirmó Thomas Gold. Se están explotando pozos localizados a partir de la exploración y desarrollo basados en la teoría del origen no orgánico. Actualmente hay más de 80 pozos de petróleo y gas en la región del Mar Caspio desarrollados, aplicando la perspectiva de la moderna teoría que están produciendo petróleo desde roca basáltica. La extracción de hidrocarburos de pozos situados en roca basal es una realidad inexplicable para la teoría del origen abiótico. En Siberia Occidental 80 de 90 yacimientos están produciendo parcial o totalmente desde basamento cristalino y no sedimentario. En Vietnam, en lo que se llama el campo del Tigre Blanco, se han perforado 20 pozos a través de roca basal. Vietnam está produciendo más de 6.000 barriles diarios de crudo por pozo en una zona donde la teoría biogénica de los combustibles fósiles sostiene que no existen hidrocarburos, afirma Paul Sheridan, ingeniero diplomado en matemáticas y física. Trabajó 5 años para Ford y 11 para Chrysler. Evidencias geoquímicas según expertos en la materia. La composición química de los hidrocarburos es contradictoria con un origen orgánico. Por ejemplo, el elevado contenido en helio no existe en los restos biológicos. Impregnando todo descubrimiento de petróleo a lo largo de la historia del mundo, está la presencia de emanaciones de helio. De hecho, es tan abundante en los campos petrolíferos que las compañías petroleras usan detectores de helio como una de sus herramientas de exploración. Abre corchete, cierra corchete. El helio es inerte, no reacciona con nada. No es uno de los miembros de la docena primigenia. La vida vegetal no usa el helio para nada, y no es derivado de la vida. Sin embargo, es un producto fundamental de la nucleosíntesis estelar. También es un reconocido subproducto del decaimiento radiactivo del uranio y del torio. Se sabe que ambos radionucleidos existen a gran profundidad, a unos 320 kilómetros de profundidad. Curiosamente, el helio no se encuentra en cantidades significantes en áreas que no producen petróleo o metano. Los gases abiogénicos son una clara realidad. Puedo crearlos hoy día en un laboratorio. Bárbara Servo-Loyar 2005. El petróleo puede ser producido de manera abiótica en laboratorio. Con lo cual se entiende demostrada la teoría biogénica, que ha sido también verificada con modelos matemáticos indiscutibles, según afirman. Los patrones geográficos que emergen de los campos petrolíferos, ya sea en el Medio Oriente o en Indonesia, todos muestran correspondencia con estructuras geológicas de gran profundidad. Esto contrasta notablemente con la distribución al azar de tales patrones de distribución geográfica. Los hidrocarburos de un campo petrolífero, cualquiera, no muestran cambios químicos a medida que la profundidad de extracción aumenta. Sin embargo, los fósiles por encima de él tienen una firma geológica que cambia constantemente y que se relaciona con sus particulares periodos paleontológicos, afirma Paul Sheridan. Acudir a este enlace para ampliar información sobre argumentos geoquímicos. Hay en la red también un extenso artículo técnico titulado The Thermodynamic Stability of the Hydrogen Carbon System, The Genesis of Hydrocarbons and the Origin of Petroleum, y dedicada al profesor Nikolai Alexandrovich Gudayavtsev. Argumentos astronómicos. Thomas Gold, 1920-2004, a quien hemos mencionado anteriormente, astrofísico, profesor de astronomía de la Universidad de Cornell, medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica de Londres, miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Trabajó en el Observatorio de Greenwich y en la Universidad Harvard,
recuperó la teoría biótica en Occidente. Publicó su trabajo TDE Hot Biosfera, la profunda biosfera caliente, en 1999. Fue acusado de plagio por científicos rusos. Thomas Gold. La tesis de Gold en TDE Hot Biosfera es simple. Explica Paul Sheridan, los hidrocarburos han existido desde los primeros tiempos del universo, y son parte del proceso de formación de los planetas. Sus componentes, hidrógeno y carbón, se originaron en el caldo primordial, del que se formó la Tierra. Dice Gold que el metano y el petróleo de la Tierra son abiogénicos, no tienen un origen biológico. Gold explica en el libro las últimas informaciones sobre la investigación espacial, muchas de las cuales él mismo descubrió o propuso, que confirman que los hidrocarburos están presentes en cuerpos celestes sin vida como lunas, asteroides, cometas y por supuesto, en los gigantes gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De hecho, la coloración azulada de Urano es resultado del metano, uno de los llamados combustibles fósiles. Los descubrimientos hechos por la NASA en el sistema solar vienen a evidenciar la existencia de hidrocarburos en otros planetas y satélites. Así lo señalaban los titulares de prensa de 2005, la teoría del combustible fósil golpeada por los descubrimientos de la NASA. Y decía la noticia, hemos determinado que el metano de Titán, satélite de Saturno, no es de origen biológico, dice Sonia Mann del Goddard Space Flight Center, uno de los principales investigadores responsables del cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas a bordo de la sonda Cassini-Huygens, que aterrizó en Titán el 14 de enero. Niemann concluye que el metano debe de formarse por procesos geológicos en Titán, quizás filtrándose desde una fuente en el interior que podría haber quedado atrapada durante la formación de la Luna. Jerome Corsi, coautor junto a Craig Smith, Black Gold Stranglehold, The Myth of Scarcity and the Politics of Oil, Dominio absoluto del oro negro, el mito de la escasez y la política del petróleo, afirmó entonces, este descubrimiento confirma una de las claves argumentales de nuestro libro. El trabajo de la sonda Huygens demostró que el metano puede formarse abióticamente. Esta luna tiene lagos de metano, de sus nubes llueve metano continuamente. Saturno y Titán, lo cual entra en contradicción con las críticas recibidas por la teoría que Gold defiende, los hidrocarbonos se producen de manera inorgánica a lo largo y ancho del sistema solar. Danilo Antón, doctor en geografía por la Universidad Louis Pasteur, de Estrasburgo. Fue director del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de Guerrero, México, y profesor de la Escuela de Ecología Marina de la Universidad de Petróleo y Minerales en Darán, Arabia Saudita, afirma en la misma línea de Gold, a la luz de los nuevos datos de la astronomía planetaria, provenientes de las sondas que visitaron gran parte del sistema solar, y de la experiencia de la explotación de numerosos yacimientos petroleros y gasíferos, parece cada vez menos probable que la teoría del origen fósil, del petróleo y el gas refleje la realidad geológica y astronómica. Recurriendo también a los argumentos químicos sobre la presencia de helio en la composición de los hidrocarburos, Danilo Antón asegura, todos estos elementos tienden a mostrar que la teoría del origen fósil es, por lo menos, insatisfactoria. Algunas de las críticas realizadas contra los defensores de la teoría biogénica elevan el tono hasta puntos un tanto desorbitados. Es el caso de las palabras de Hugo Bardi, el debate ha llegado a estar altamente politizado, dice, y ha traspasado las revistas de geología hasta llegar a la prensa de masas, los foros y las cadenas de Internet. Los proponentes de la teoría biótica del petróleo son a menudo agresivos en sus argumentos. Algunos de ellos llegan incluso a acusar a aquellos que defienden que la producción de petróleo llega a su cenit, de seguir una agenda política oculta diseñada para ofrecer a Bush una excusa conveniente para invadir Irak y todo Medio Oriente. Nuestra pregunta acerca de esta acusación es, también los argumentos de Humboldt, Medley y Bobertelot, hablamos de entre 1804 y 1907, buscaban señalar malévolamente la política geoestratégica y bélica de Bush. Después de todo, parece que las acusaciones vertidas sobre los científicos que defienden la teoría biótica pierden cierto sentido. Conclusión: los paradigmas en la ciencia cambian lentamente, y con gran resistencia. Jerome Corsi, como afirma Danilo Antón, en base a los autores rusos y ucranianos mencionados, y a los trabajos de Thomas Gold, se puede sostener que en Noroeste hay suficientes elementos científicos como para seguir afirmando, a rajatablas, que el petróleo y el gas son de origen fósil. No creo que deba aceptarse esta teoría del origen mineral a pie juntillas, pero creo que introduce suficientes elementos de incertidumbre como para que se la considere seriamente en el momento de discutir y decidir las políticas energéticas del país. Como reza una frase por ahí, mi conclusión es que hay mucho que no se nos ha contado acerca del petróleo. Piensa.
Nosotros por nuestra parte nos preguntamos, ¿por qué la discusión sobre la hipótesis del origen abiótico se mantiene tan oculta como para que todo el mundo acepte la versión de los combustibles fósiles como si se tratase de un dogma indiscutible? De ser cierta la teoría del origen inorgánico del petróleo, ¿qué implicaciones tendría en todos los terrenos, económico, político, geoestratégico, militar, industrial, social? Si usted quiere esconder algo a los pueblos, incúlqueles una manera de pensar que sea la más lejana posible a lo que ocurre realmente, a fin de que, si la verdad es revelada, parezca tan ridícula y fantástica como para que la mayoría la acepte. Y en efecto, si usted hace suficientemente bien su trabajo, la gente va a transformar la verdad en algo irrisorio, a decir que es una locura y a ridiculizar a quien intente promoverla. David Icke.